Apúrate, vieja inútil. ¿Crees que te damos de comer para que te muevas como un gusano? Das asco. Las palabras de Valeria, mi nuera, cayeron sobre la mesa del comedor con el peso de un yunque. El aroma de los frijoles de la olla y el mole que había pasado la mañana preparando pareció desvanecerse, reemplazado por un aire denso y amargo. Mis manos, que acababan de colocar la canasta de tortillas calientes en el centro, no temblaron. Las retiré lentamente y las posé sobre mi regazo. Mi hijo, Javier, el hombre por el que sacrifiqué mis juventudes, mantuvo la vista fija en su plato, como si en el fondo de la cerámica pudiera encontrar un refugio para su cobardía. Valeria, en cambio, me miraba con una expresión de triunfo, sus ojos afilados, esperando una reacción, una lágrima, un murmullo de queja que nunca llegaría. Yo solo la miré por un segundo, y luego volví mi atención a la comida. Tomé una tortilla, su calor familiar una leve caricia contra mis dedos gastados. Con la calma que solo dan 76 años de vida, comencé a prepararme un taco. Mis movimientos eran metódicos, deliberados, un contraste absoluto con el caos que sus palabras habían desatado dentro de mí. Cada doblez de la tortilla era un acto de resistencia silenciosa. Escuchaba el sonido de sus cubiertos contra el plato, un ruido metálico y agresivo que llenaba el silencio que Javier se negaba a romper. Sentía sus miradas sobre mí, la de ella cargada de impaciencia y desprecio, la de él impregnada de una vergüenza que no le pertenecía a él, sino a mí por haberlo criado tan débil. Continué comiendo, masticando despacio, saboreando no la comida, sino el último vestigio de mi propia dignidad en la mesa que yo misma había comprado hace 50 años. Por dentro, el mundo se había detenido. La frase «das asco» no fue un sonido, fue un golpe físico. Sentí cómo se instalaba una piedra helada en mi pecho, justo donde solía acunar a Javier cuando tenía fiebre. Un frío recorrió mi espina dorsal, un frío que no venía del clima de la Ciudad de México, sino de la soledad más profunda, la de estar rodeada de la familia que creaste y sentirte una extraña, una carga. Era una sensación de hundimiento, como si el suelo de la casa que construí con mis propias manos se abriera para tragarme. El corazón, este viejo músculo cansado, no se aceleró. Al contrario, pareció latir más lento, cada pulsación un recordatorio sordo de la herida que se acababa de abrir, profunda e incurable. El dolor emocional era aún más agudo, una navaja afilada que hurgaba en recuerdos sagrados. Esas manos que ahora le daban asco a Valeria eran las mismas que cosieron ajeno durante madrugadas enteras para pagar los estudios de Javier. Eran las manos que amasaron miles de tamales para poder comprar este terreno en Coyoacán, ladrillo por ladrillo. Eran las manos que lo habían levantado tras cada caída, que le habían limpiado las lágrimas y aplaudido en su graduación con un orgullo que casi me partía el alma. Y ahora eran inútiles. La palabra resonaba en mi cabeza, no como un insulto, sino como un veredicto. Para ellos, mi utilidad había expirado. El amor que les daba, la casa que les ofrecía, todo era invisible ante sus ojos. Solo veían a una vieja. Terminé mi taco. Bebí un sorbo de agua de Jamaica. El silencio en la mesa era un grito. Javier seguía sin levantar la vista, absorto en su plato vacío. Valeria se retocaba el maquillaje usando el reflejo de una cuchara, completamente indiferente, como si acabara de aplastar un insecto. Me levanté sin prisa. Mis huesos crujieron un poco, como siempre. Recogí mi plato y mi vaso. Mientras caminaba hacia la cocina, sentí sus ojos clavados en mi espalda. No me volví. En ese corto trayecto, en el sonido de mis chanclas sobre las baldosas que yo misma ayudé a colocar, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. No era rabia, no era tristeza, era una certeza, una calma helada y absoluta sobre lo que tenía que hacer. Comida se había acabado. Y la paciencia también. La noche llegó como un bálsamo y una condena. Mientras la casa se sumía en el silencio, roto solo por el murmullo lejano de la televisión en el cuarto de Javier y Valeria, yo me refugié en mi habitación.
Este pequeño cuarto, con sus muebles viejos y el olor a naftalina y recuerdos, era mi única trinchera. Me acerqué a la ventana, la misma desde la que vi crecer el árbol de jacaranda que planté cuando Javier nació. La luna, una astilla de plata, en el cielo oscuro de la ciudad, iluminaba las hojas moradas. Apoyé la frente en el cristal frío y cerré los ojos, no para dormir, sino para ver con más claridad. El eco de la palabra asco seguía vibrando en mis oídos, pero ya no era un grito, sino un susurro insistente que me llamaba a rendir cuentas conmigo misma. Afuera, la vida de Coyoacán seguía su curso. Se escuchaba la campana del hombre que vende tamales oaxaqueños, una ironía que no se me escapó. El sonido me transportó a mis propias madrugadas, hace más de 40 años. Me veía a mí misma, con la espalda doblada sobre la olla de vapor, el rostro húmedo por el calor y el cansancio. Cada tamal que envolvía en hojas de plátano era una promesa. Uno era para el cuaderno de la escuela de Javier, otro para sus zapatos, 10 más para el anticipo del uniforme. Mis manos, entonces jóvenes y fuertes, se movían con una velocidad febril, impulsadas por el sueño de que mi hijo nunca tuviera que conocer ese tipo de fatiga, de que sus manos solo sostuvieran libros y, con el tiempo, un maletín de profesionista. Luego la memoria cambiaba de sonido. El silbido del vapor era reemplazado por el zumbido incesante de la máquina de coser Singer, mi compañera de noches en vela. Recuerdo la luz amarillenta de la bombilla, la única encendida en toda la casa, y el montón de tela que parecía no tener fin. Hacía vestidos para las señoras del barrio, zurcía pantalones, creaba ajuares para bebés que aún no nacían. Cada puntada era un ladrillo más en el muro de su educación. Con el dinero de esas costuras, pagué su preparatoria y después la universidad. A veces me quedaba dormida sobre la máquina y despertaba con la marca de la tela en la mejilla, pero en mi mente solo había una imagen. Javier con su título, sonriendo, diciéndome que lo habíamos logrado. El recuerdo más nítido, sin embargo, olía a cemento fresco y a tierra mojada. Compré este terreno con los ahorros de una vida, un pedazo de tierra que era pura promesa. Los fines de semana, en lugar de descansar, me unía a los albañiles. Aprendí a mezclar el cemento, a pasar los ladrillos, a sentir en mis músculos el peso de cada pared que se levantaba. Esta casa no fue simplemente comprada, fue parida. Cada habitación guarda el eco de mi sudor. Recuerdo estar sentada en el esqueleto de lo que sería la sala, mirando el cielo, e imaginar a Javier corriendo por aquí, a sus futuros hijos llenando el espacio con sus risas. Construí un hogar, un refugio, un patrimonio. Pensé que había construido un reino para mi hijo, y lo vi en su graduación. Gasté lo que no tenía en una tela para hacerme un vestido azul, el color de la esperanza. Cuando dijeron su nombre, Javier Morales, sentí que el corazón se me salía del pecho. El orgullo era tan grande que me dolía físicamente. Lo abracé tan fuerte, con su toga y su birrete, y le susurré al oído: «Valió la pena, mi hijo. Todo valió la pena». Él sonrió, una sonrisa un poco incómoda, y me presentó a una joven delgada y muy maquillada que estaba a su lado. Era Valeria. Ella me dio la mano con la punta de los dedos, mirándome de arriba abajo, y supe, con esa intuición que solo tenemos las madres, que algo no estaba bien. Pero deseché el pensamiento. Mi hijo era feliz. Eso era lo único que importaba. Ahora, de pie frente a la ventana, todos esos sacrificios desfilaban ante mí, no como medallas de honor, sino como las estaciones de un largo vía crucis. La imagen de mis manos en el reflejo del cristal me sobresaltó. Nudosas, manchadas por la edad, con las venas resaltadas como ríos secos. Las manos que Valeria había calificado de asquerosas. Las miré detenidamente, bajo la luz de la luna. Vi en ellas las cicatrices de las agujas de la máquina de coser, las quemaduras de la olla de los tamales, los callos de cargar ladrillos. Estas manos no eran la evidencia de mi inutilidad. Eran el mapa de la vida que le di a mi hijo. Eran el testamento de mi amor incondicional. Un amor que él y su esposa
Habían pisoteado en el almuerzo. La palabra inútil. Qué curiosa es esa palabra. ¿Es inútil el cimiento que sostiene una casa? ¿Es inútil la raíz que nutre al árbol? Les he dado un techo sin pedirles nunca un solo peso de alquiler. Les he llenado el estómago con la comida que preparo cada día. He cuidado de su ropa. He mantenido la casa limpia. He sido la guardiana silenciosa de su comodidad. Me convertí en una presencia tan constante, tan segura, que dejé de ser visible. Dejé de ser una persona para convertirme en parte del mobiliario. Una pieza vieja y gastada, que ya no combina con sus planes de vida, con sus aspiraciones de modernidad y de un estatus que no se han ganado. Y entonces pensé en Javier, en su silencio. El desprecio de Valeria era veneno puro, pero era un veneno que yo podía identificar. El silencio de mi hijo, en cambio, era una enfermedad que me había estado carcomiendo por dentro durante años. Su incapacidad para defenderme, para honrarme, para simplemente mirarla a los ojos y decirle, «Basta, es mi madre». Ese silencio era su complicidad, su consentimiento. En su silencio, él estaba de acuerdo con ella. En su silencio, él también pensaba que yo era una vieja inútil. Y esa comprensión fue más dolorosa que el insulto mismo. Me di cuenta de que había estado esperando un gesto de amor de un hombre que ya no sabía cómo darlo, o que, quizás, nunca aprendió. Fue en ese instante, con la mirada perdida en la noche, que el dolor comenzó a transformarse. Dejó de ser una herida abierta y sangrante para convertirse en una brasa. Una pequeña brasa que llevaba mucho tiempo enterrada bajo las cenizas de la paciencia, la costumbre y un amor mal entendido. La humillación de hoy no había sido más que el viento que sopló sobre esas cenizas y avivó la llama. No era una llama de odio ni de venganza. Era algo más puro, más antiguo. Era la llama de la dignidad, esa que creí perdida pero que solo estaba dormida. Sentí cómo su calor comenzaba a extenderse desde mi pecho hacia cada rincón de mi cuerpo. Comprendí que mi error no fue sacrificarme. El amor de una madre es sacrificio. Mi error fue permitir que mi sacrificio fuera borrado, que mi valor fuera definido por aquellos que solo se beneficiaban de él. Mi error fue permanecer en silencio mientras ellos alzaban la voz, confundiendo mi paciencia con debilidad y mi amor con servidumbre. El respeto no es algo que se deba mendigar, y menos en tu propia casa. El respeto se mantiene, se defiende, y cuando te lo quitan, tienes la obligación, contigo misma y con la joven que fuiste, la que luchó tanto, de recuperarlo. No con gritos, no con peleas, con acciones, con la misma calma y determinación con la que un día decidí construir esta casa. Una certeza absoluta, tan clara y sólida como una roca, se instaló en mi alma. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No era un plan elaborado en la furia, sino una consecuencia lógica, el único camino posible para recuperar la paz. Ya no se trataba de ellos, de darles una lección o de hacerles pagar. Se trataba de mí, de honrar a la mujer que fui y de proteger a la anciana en la que me he convertido. Se trataba de demostrarme a mí misma que mis manos, aunque viejas y arrugadas, todavía tenían la fuerza para construir una última cosa, mi propia libertad. La decisión estaba tomada, firme e inquebrantable. Me alejé de la ventana. La habitación ya no se sentía como una trinchera, sino como un punto de partida. Por primera vez en muchos años, no sentí el peso de la soledad, sino la ligereza de la autonomía. La mujer que había soportado en silencio ya no existía. En su lugar, había una calma que nunca antes había experimentado. Era la calma de quien sabe que el día siguiente no será un día más de resignación, sino el primer día del resto de su vida. El plan era sencillo, directo y definitivo, y lo ejecutaría sin levantar la voz, con la misma dignidad que ellos habían intentado arrebatarme. Mientras me metía en la cama, no recé por paciencia ni por fuerza. Ya las tenía. Simplemente cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó rápido y sin pesadillas. Soñé con un lugar pequeño y luminoso,
con una ventana que daba a un parque lleno de flores, un lugar donde el silencio no era sinónimo de opresión, sino de paz. Soñé conmigo misma, sentada junto a esa ventana, tomando una taza de café, sin nadie que me dijera que me apurara, sin nadie que me recordara mi supuesta inutilidad. Soñé con la vida que estaba a punto de reclamar. El despertar de mi dignidad no fue un estruendo, sino un amanecer silencioso, como el sol que comenzaría a despuntar en unas pocas horas sobre la Ciudad de México. Mi propia luz interior, opacada por tanto tiempo, estaba lista para volver a brillar. Ya no había dudas ni vacilaciones. Había pasado demasiados años construyendo un hogar para otros. Había llegado el momento de construir uno para mí. Y para hacerlo, la casa que había sido mi orgullo y mi ancla, ahora debía convertirse en la llave de mi liberación. El precio de mi paz sería su asombro y su desesperación, y estaba dispuesta a pagarlo. La noche me había devuelto la perspectiva. Lo que ellos veían como un estorbo, la vieja, era en realidad la dueña de todo lo que poseían. Su arrogancia se construía sobre un pilar de ignorancia, y ese pilar estaba a punto de derrumbarse. Creían que mi vejez era sinónimo de impotencia, que mis pocas palabras eran señal de sumisión. No entendían que el verdadero poder no reside en quien grita más fuerte, sino en quien tiene la última palabra. Y mi última palabra estaba a punto de ser escrita en un contrato de compraventa. La certeza de esto me trajo una serenidad inmensa. Ya no había marcha atrás. Mi amor de madre no había muerto, simplemente había evolucionado. Ahora, la mayor prueba de amor que podía dar, tanto a mi hijo como a mí misma, era esta lección. Una lección sobre las consecuencias, sobre el valor de las personas y sobre la gratitud. Javier tendría que aprender a ser un hombre por sí mismo, sin la red de seguridad que mi presencia constante le había proporcionado. Tendría que enfrentarse al mundo real, un mundo donde los techos cuestan dinero y la comida no aparece mágicamente en la mesa. A veces, el amor más profundo se manifiesta de la forma más severa. Miré el viejo baúl de madera al pie de mi cama. Ahí dentro, envueltas en una tela bordada, estaban las escrituras de la casa, el documento que probaba que este pedazo de mundo era mío y de nadie más. Mañana por la mañana, ese papel dejaría de ser un recuerdo del pasado para convertirse en mi herramienta del futuro. Valeria quería una vida sin una vieja inútil. Yo se la iba a conceder. Le daría exactamente lo que quería. Una casa libre de mi presencia. Lo que no sabía era que ella tampoco estaría incluida en esa nueva versión de la historia. Cerré los ojos definitivamente. El plan se repasaba en mi mente. No con ansiedad, sino con una tranquilidad pasmosa. Primero, la llamada a Rodrigo, el Lafes, hijo de mi comadre Chela, que se había convertido en un exitoso agente inmobiliario. Él era de confianza. Luego, la visita a la notaría. Cada paso era claro. Cada acción tenía un propósito. No habría discusiones, no habría dramas. Solo una ejecución silenciosa y eficiente. La misma eficiencia con la que había manejado mi vida, mi trabajo y mi hogar durante más de 50 años. Ellos habían subestimado a la costurera, a la vendedora de tamales. Pronto descubrirían la fuerza de la mujer que lo construyó todo de la nada. El sol apenas se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa pálido, cuando mis pies tocaron el suelo frío. No había necesitado despertador. Un motor interno, una urgencia serena, me había sacado del sueño. Me moví en la penumbra de mi cuarto con la familiaridad de toda una vida, cada paso silencioso para no despertar a mis futuros inquilinos. Me arrodillé frente al viejo baúl de madera que mi padre me regaló. Al abrirlo, el olor a cedro y a tiempo guardado me envolvió. Ahí, debajo de mi vestido de novia y de los primeros zapatitos de Javier, estaba la carpeta de piel. Mis dedos, temblorosos por un instante, se afirmaron al tocar el papel grueso de las escrituras. El título de propiedad. Mi nombre, Elena Cruz, caligrafiado con una tinta que el tiempo había vuelto sepia. Era mi historia, mi prueba de existencia. Con el documento en mi regazo, me senté en el borde de la cama y esperé a que dieran las 8.
una hora decente para llamar. Marqué el número de Rodrigo, el hijo de mi comadre Chela. Él siempre había sido un muchacho respetuoso. «Buenos días, doña Elena, qué milagro», dijo con su voz enérgica. No perdí el tiempo en rodeos. «Rodrigo, necesito tu ayuda. Quiero vender la casa», le dije, y mi propia voz sonó extraña, firme, desprovista de cualquier emoción que pudiera delatar la tormenta de la que nacía esta calma. Hubo un breve silencio al otro lado. «¿Estás segura, doña Elena? ¿Pasó algo?» «Estoy completamente segura», respondí, «y necesito que sea rápido. ¿Recuerdas a ese constructor que me hizo una oferta hace unos meses? Creo que es hora de llamarlo». Una hora más tarde, estaba lista para salir. Me puse mi falda gris, una blusa blanca bien planchada y mis zapatos más cómodos. Un atuendo simple, casi invisible. Al pasar por la cocina me encontré con Valeria. Llevaba puesta una bata de seda y sostenía una taza de café, mirando su teléfono con el ceño fruncido. Ni siquiera me dio los buenos días. «¿Ya está listo el desayuno?», preguntó sin levantar la vista. «En el comal hay chilaquiles. Yo tengo que salir a arreglar unos asuntos», le contesté, mi voz tan neutra como el aire de la mañana. Ella solo hizo un sonido de fastidio. «Pues no te tardes, que hay que lavar los trastes». Asentí levemente y salí de la casa, cerrando la puerta detrás de mí sin hacer ruido. La brisa fresca de la mañana se sintió como una bienvenida. El trayecto en el pesero hacia el centro de la ciudad fue un viaje a través de mi propia vida. Pasamos por la fábrica textil donde dejé mi vista cosiendo durante 20 años. Más adelante, la esquina donde vendía tamales los domingos, lloviera o tronara. Veía los rostros de la gente, cada uno en su propio mundo. Y me sentí extrañamente anónima, libre. Por primera vez en décadas, no estaba saliendo a hacer el mandado para la casa o a alguna cita médica. Estaba en una misión secreta, una gestión para mi propia alma. Reflexioné sobre la maternidad, sobre cómo una se entrega, por completo, hasta que los bordes de tu propia identidad se desdibujan. Te conviertes en la mamá de. Hoy, en ese camión ruidoso, estaba volviendo a ser simplemente Elena. La oficina de Rodrigo era moderna, con grandes ventanales y muebles minimalistas. El contraste con mi casa era abrumador. Me recibió con un abrazo y me sirvió un vaso de agua. «Doña Elena, por favor, cuénteme qué pasa». Le mostré las escrituras. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver que todo estaba en perfecto orden. Expliqué la situación sin darle detalles escabrosos. Solo dije que necesitaba un cambio, que quería vivir mis últimos años con tranquilidad. Él, con un profesionalismo que agradecí, no hizo más preguntas. «El comprador que mencionó sigue muy interesado en la zona. La plusvalía aquí en Coyoacán se ha ido a los cielos. Le aseguro que podemos cerrar el trato esta misma semana», me dijo mientras redactaba unos documentos. Firmé la autorización para la venta con el pulso firme. La pluma se deslizó sobre el papel, y con cada trazo sentí que me desprendía de un peso enorme. No era la casa lo que estaba soltando. Era la obligación de ser la guardiana de la felicidad de otros, a costa de la mía. Rodrigo me indicó que necesitaríamos ir a la notaría para formalizar el poder y preparar el contrato de compraventa. Mientras caminábamos hacia allá, me habló de sus hijos, de su trabajo. Me trató como a una persona, no como a una antigüedad. Su respeto era un bálsamo para la herida aún fresca del desprecio de mi nuera. Me di cuenta de que había olvidado cómo se sentía ser valorada por alguien fuera de mi rol de madre y abuela. En la notaría, el lenguaje legal era complejo, pero yo entendía lo esencial. Estaba cediendo la propiedad a cambio de una suma de dinero que me garantizaría una vejez sin angustias. El notario, un hombre serio con gafas, me explicó cada cláusula con paciencia. Mientras firmaba de nuevo, mi mente viajó a lo que significaba un legado. Siempre pensé que mi legado sería esta casa, el fruto de mi trabajo para las generaciones futuras. Pero en ese momento comprendí que el verdadero legado no es material, es la dignidad, y la lección que estaba a punto de impartir, por dura que fuera, sería la herencia más valiosa y perdurable que podría dejarle a mi hijo.
El conocimiento de que el respeto es el pilar de todo. Regresé a casa al atardecer. El olor de la comida que dejé preparada llenaba el aire. Javier y Valeria estaban en la sala, viendo una serie en la televisión a todo volumen. «¿Dónde andabas, mamá?», preguntó Javier con ese tono de reproche que había adoptado, como si yo fuera una adolescente que se había escapado. «Arreglando mis pendientes, mi hijo», respondí sin detenerme. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Pude escuchar a Valeria susurrarle algo, y luego la risa de ambos. No necesité oír las palabras para saber que se burlaban de mis pendientes, imaginando que habría ido a la iglesia o a visitar a alguna de mis comadres igual de viejas. Su ignorancia era mi mejor aliada. Esa noche, mientras les servía la cena, los observé. Eran como dos extraños para mí. Hablaban de sus planes para el fin de semana, de ir a un restaurante caro, de comprar ropa nueva. Daban por sentada su vida. Este techo, esta comida. Valeria se quejó de que la sopa estaba un poco salada. Javier ni siquiera me miró. Y yo, por primera vez, no sentí una punzada de dolor. Sentí una distancia inmensa, como si los estuviera viendo a través de un cristal. Estaba realizando mis tareas domésticas de siempre, pero ya no era un acto de amor servil. Era una actuación. Estaba interpretando el papel de la vieja inútil una última vez, mientras por dentro la verdadera Elena contaba las horas en silencio. Más tarde, mientras lavaba los platos, Valeria entró a la cocina hablando por teléfono con una de sus amigas. Su voz era un cuchicheo venenoso. «No, mana, ni te imaginas. Hoy se desapareció todo el día la vieja. Según ella, arreglando asuntos. ¿Qué asuntos va a tener? Seguramente fue al mercado a chismorrear. A veces desearía que ya nos dejara la casa en paz. ¿Entiendes? Necesitamos nuestro espacio». Me quedé de espaldas a ella, fregando una olla con más fuerza de la necesaria. Cada palabra suya era una palada de tierra sobre la tumba de cualquier duda que pudiera albergar. Confirmaba la justicia de mis acciones. No había vuelta atrás. Ella misma estaba sellando su destino con su propia boca. Mi convicción, que ya era fuerte, se solidificó hasta volverse irrompible. El amor de madre, me di cuenta, también implica saber cuándo soltar. Había sostenido a Javier durante toda su vida, protegiéndolo de las dificultades, allanándole el camino. Y en el proceso, quizás sin darme cuenta, lo había convertido en un hombre blando, incapaz de valerse por sí mismo o de defender principios básicos. Mi sobreprotección, mi sacrificio silencioso, había sido el abono para la arrogancia de su esposa. Esta acción, esta venta, no era solo mi liberación, sino también la única oportunidad que le quedaba a él de crecer, de enfrentarse a las consecuencias de sus propias elecciones y de su pasividad. Al día siguiente recibí la llamada de Rodrigo. «Doña Elena, buenas noticias. El comprador ha aceptado la contraoferta. Quiere firmar mañana mismo. El dinero estará en su cuenta antes de que termine el día». La rapidez de todo me sorprendió, pero no me asustó. Era como si el universo conspirara para devolverme el control. Colgué el teléfono y sentí una oleada de tranquilidad. El plan, que había nacido en una noche de dolor, estaba a punto de materializarse. El poder que ellos ignoraban que yo poseía estaba a punto de manifestarse de la forma más contundente posible, legal y financieramente. La justicia no siempre es poética. A veces, simplemente viene en forma de un contrato notariado. Esa tarde, mientras Valeria y Javier estaban en sus trabajos, comencé a empacar. No con la tristeza de una mudanza forzada, sino con la eficiencia de una estratega. Abrí 2 maletas grandes sobre mi cama. En una puse mi ropa, la necesaria. En la otra, mis tesoros. El álbum de fotos con las imágenes de mis padres, la medalla de bautizo de Javier, las cartas de mi comadre Chela, mi rosario. Eran objetos que no tenían valor monetario, pero que contenían mi verdadera riqueza. Al tocar cada objeto, me despedía no de la casa, sino de la vida que había vivido en ella. Estaba cerrando un capítulo de 76 años para empezar a escribir el último, y quería que la página estuviera en blanco.
Me di cuenta de cuántas cosas había acumulado y de lo poco que en realidad necesitaba. La mayor parte de los muebles, los adornos, los utensilios de cocina, todo se quedaría. Eran parte de una escenografía de una obra que había terminado. Al vaciar mis cajones, me sentí más ligera. Estaba podando mi vida, cortando las ramas secas para que la energía pudiera fluir hacia un nuevo brote. El desapego fue sorprendentemente fácil. Cuando has perdido el respeto de tu propio hijo, perder un juego de vajilla o un sillón viejo parece una trivialidad insignificante. Mi dignidad no estaba en esos objetos. Estaba en la decisión de llevarme poco y dejarles a ellos nada. Esa noche volví a preparar la cena. La última cena en esa casa. El ambiente era el mismo de siempre. La indiferencia de ellos era palpable. Hablaban sobre la posibilidad de pintar la fachada de la casa en la primavera. Un color gris moderno, para que se vea más elegante, dijo Valeria, mirándome de reojo como si yo fuera una mancha en su pared imaginaria. Claro, mi amor, lo que tú quieras, respondió Javier. Yo escuchaba la conversación con una calma casi sobrenatural. Les estaba sirviendo la comida en la misma mesa donde planeaban mi futura ausencia, sin saber que la ausencia inminente no sería la mía, sino la de ellos. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla en el café. Después de que se retiraron a su cuarto, me quedé sentada en la sala, a oscuras. La casa estaba en silencio. Podía sentir su respiración, su presencia. Por un momento, una ola de melancolía me invadió. 50 años de vida entre estas paredes. El eco de las risas de Javier cuando era niño. El fantasma de mi esposo, sentado en su sillón favorito. Pero la sensación pasó tan rápido como llegó. Los recuerdos no viven en las paredes, viven en el corazón. Y yo me llevaba mi corazón conmigo. La casa era solo una cáscara, una que ellos habían profanado con su ingratitud. Mañana, cáscara cambiaría de manos, y ellos se quedarían a la intemperie. Me levanté y caminé por la casa una última vez, tocando los muebles, las paredes. No era una despedida triste, sino un reconocimiento. Agradecí a cada rincón por el refugio que me había dado. Agradecí a la cocina por los miles de platillos que me permitió crear, al patio por el sol que me regaló, a mi cuarto por las noches de descanso. Era el cierre de un ciclo, y lo estaba haciendo en mis propios términos. Ya no era la víctima de las circunstancias. Era la arquitecta de mi propio destino. La mujer que había construido esa casa con sus manos, ahora la deconstruía con una sola firma. Todo para salvar la estructura más importante, ella misma. Finalmente me fui a mi cuarto. Las 2 maletas estaban listas, discretamente apoyadas contra la pared. Me acosté y miré el techo, donde las sombras de las ramas del jacaranda bailaban con el viento. No había ansiedad, no había miedo, solo una profunda y absoluta paz. La paz de quien ha tomado una decisión correcta y justa. Mañana sería el día de la revelación. El día en que el poder oculto, el poder de la propiedad y la autosuficiencia, saldría a la luz. No me dormiría regodeándome en la venganza, sino arrullada por la certeza de que la dignidad, una vez despertada, es una fuerza imparable. La vieja inútil estaba a punto de dar su última y más importante lección. Llegaron juntos, como siempre, poco después de las 6 de la tarde. Escuché el sonido de la llave en la cerradura, la risa de Valeria por algún chiste que Javier le habría contado en el coche. Entraron cargando sus maletines, sus mentes aún en el mundo de sus oficinas. Y entonces se detuvieron en seco en el umbral de la sala. La escena que los recibió no encajaba en su rutina. Yo estaba sentada en mi viejo sillón de orejas, una taza de café de olla humeante entre mis manos. A mi lado, en el suelo, 2 maletas marrones, cerradas y listas. Afuera, a través de la ventana abierta, se veía la mole blanca de un camión de mudanzas estacionado justo frente a la puerta. Su presencia una pregunta silenciosa e imponente. El silencio se apoderó de la habitación, pesado y expectante. Valeria fue la primera en reaccionar, como era de esperarse. Dejó caer su bolso al suelo con un ruido sordo. Su rostro, perfectamente maquillado,
Se contrajo en una máscara de incredulidad y molestia. ¿Se puede saber qué circo es este? ¿Elena? Espetó. Su voz un látigo. Javier detrás de ella parecía un ciervo, paralizado por los faros de un coche. Su mirada iba del camión a mis maletas y luego a mi rostro, buscando una explicación que su mente se negaba a formular. Yo me mantuve en silencio por un momento más, tomando un sorbo de mi café. Dejé que su confusión creciera, que el pánico comenzara a burbujear bajo la superficie de su arrogancia. Les concedí ese último instante de falsa seguridad en la casa que ya no les pertenecía. ¿Estás sorda? Te estoy hablando, gritó Valeria, dando un paso hacia mí. ¿A quién se le ocurre? ¿Contrataste un flete para tirar tus porquerías viejas? Te dije que no gastaras dinero en estupideces. Su voz subía de volumen con cada palabra, llenando la sala con su veneno habitual. Javier finalmente encontró su voz, aunque era apenas un murmullo. Mamá, ¿qué está pasando? ¿A dónde vas con esas maletas? Lo miré. A mi hijo. En sus ojos no vi preocupación por mí, sino el miedo egoísta a una alteración en su cómoda existencia. Seguí en silencio, observándolos. Dejé que agotaran sus preguntas, sus acusaciones. Estaba esperando la calma en el centro de su huracán para poder hablar. Finalmente bajé la taza de café y la puse en la mesita de al lado con un cuidado exquisito. El leve sonido de la loza contra la madera fue el único ruido en la habitación. Los miré a ambos, primero a Valeria, luego a Javier. No había ira en mi mirada, solo una finalidad absoluta. No me voy a ningún lado, dije, y mi voz, aunque baja, resonó con una autoridad que nunca me habían escuchado usar. El camión de mudanzas no es para mí. Extendí mi mano y les ofrecí 2 sobres. Esto es para ustedes. Javier, como en un trance, se acercó y los tomó. Valeria se los arrancó de la mano con impaciencia. ¿Qué es esta basura?, masculló mientras rasgaba el primer sobre. Sus ojos volaron sobre el papel, primero con rapidez, luego más despacio, releyendo, tratando de entender. Vi el momento exacto en que las palabras cobraron sentido en su cerebro. El color abandonó su rostro. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Javier miraba su expresión, su propio pánico creciendo en reflejo. Entonces, hablé de nuevo, llenando el vacío. La casa se vendió esta mañana, dije con la misma calma con la que se anuncia que va a llover. En sus manos tienen una copia del contrato de venta y una notificación legal. El nuevo propietario les da 30 días para desalojar. Hubo un silencio profundo, casi sagrado, un universo de conmoción contenido en unos pocos segundos. Luego Valeria soltó una carcajada, un sonido horrible, estridente y completamente falso. «Vendida. ¿Pero qué estupidez estás diciendo, vieja loca? Tú no puedes vender nada. Esta casa es de Javier, es nuestra herencia». Se volvió hacia mi hijo buscando apoyo, pero la cara de Javier era un poema de terror. Él estaba mirando el segundo documento, el aviso de desalojo, con su sello oficial y sus términos legales e implacables. Él, que había estudiado leyes aunque nunca ejerció, entendió la validez de lo que tenía en sus manos mucho antes que ella. La risa de Valeria murió en su garganta cuando vio la expresión de su esposo. Le arrebató el segundo papel. Sus ojos se movieron frenéticamente sobre las cláusulas. «No, no puede ser», susurró. Su arrogancia se desmoronó como un castillo de arena golpeado por una ola. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Miedo puro y desnudo. «Tú, ¿cómo te atreviste?», gritó, su voz quebrándose. «Arruinaste nuestro futuro. Esta casa valía una fortuna. Era nuestra». La palabra «nuestra» salió de su boca como un escupitajo, una última y patética reclamación de algo que nunca le había pertenecido. La rabia le devolvió el color a la cara, un rojo violento y desigual. Javier, por su parte, se derrumbó. No físicamente, pero su espíritu se quebró visiblemente. Se apoyó contra la pared como si las piernas no pudieran sostenerlo. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en mí con una mezcla de súplica y horror. «Mamá», balbuceó. «Mamá, ¿por qué? Tienes que cancelar esto. Llama al comprador. Diles que fue un error. Podemos arreglarlo.
Por favor, mamá. Era la voz del niño que siempre había sido. El niño que creía que su madre podía solucionar cualquier problema, incluso los que él mismo había creado con su indiferencia y su debilidad. Su ruego no me conmovió. Era demasiado tarde para los... Por favor. Negué con la cabeza lentamente. Una sola vez. No hay nada que arreglar, Respondí. Javier. Mi tono no era cruel, sino factual. Es un contrato legalmente firmado. El dinero ya está en mi cuenta. La mención del dinero pareció golpear a Valeria con una nueva ola de furia. ¡El dinero! ¡Claro! Te vas a quedar con todo el dinero. Después de que te hemos mantenido todos estos años, chilló, su lógica completamente distorsionada por la desesperación. La ironía de sus palabras era tan inmensa que casi sonreí. Ellos, que habían vivido gratis en mi casa, comiendo mi comida, ahora se atrevían a decir que me habían mantenido. La ceguera de su soberbia era total. La rabia de Valeria se desbordó. Agarró un jarrón de la mesa de centro, uno que mi esposo me había regalado, y lo arrojó contra la pared. Se hizo añicos, igual que su compostura. Te odio, vieja bruja, sollozó. Pero sus lágrimas no eran de tristeza, sino de impotencia. Eran las lágrimas de una niña malcriada a la que le han quitado su juguete más preciado. Javier solo se cubrió la cara con las manos, emitiendo un sonido ahogado, un gemido de pura desesperación. Había perdido su hogar, su herencia y el último resquicio del respeto de su madre en un solo instante. El peso de su propia cobardía finalmente lo aplastó. Los observé en silencio, a los dos náufragos en medio de la sala que había sido su puerto seguro. No sentí alegría por su dolor. Sentí un alivio profundo, la paz que sigue a una cirugía dolorosa pero necesaria. El tumor de la ingratitud y el desprecio había sido extirpado. Lo que quedaba era la cruda realidad, una que ellos mismos habían construido palabra por palabra, silencio por silencio. Me levanté del sillón. Mi cuerpo se sentía ligero, libre de una carga que había llevado por demasiado tiempo. Me acerqué a ellos, que seguían sumidos en su propio infierno personal. Javier bajó las manos de su rostro y me miró con los ojos enrojecidos. Parecía un extraño. Valeria había dejado de llorar y ahora solo respiraba en jadeos irregulares, mirándome con un odio que nunca podría comprender la magnitud de su error. Me detuve a un par de metros de ellos. No necesitaba acercarme más. Mi golpe final no sería físico, sino verbal, forjado con sus propias armas. Como dije, tienen 30 días para desocupar, repetí, mi voz clara y sin un ápice de temblor. El nuevo dueño es muy estricto con los plazos. Hice una pausa, permitiendo que la sentencia se asentara. Luego, añadí la última pieza. Pensé que sería mejor para ustedes. Así podrán encontrar un lugar nuevo, que no tenga, como dijiste tú, Valeria, el asco del olor de una vieja. La palabra asco salió de mi boca y flotó en el aire entre nosotros. Un fantasma de su propia crueldad que volvía para atormentarlos. Sin esperar respuesta me di la vuelta. Agarré el asa de una de mis maletas y luego la otra. El peso se sentía bien. Real. Caminé hacia la puerta principal, la misma que había cruzado con un bebé en brazos, 50 años atrás. No miré hacia atrás. Pude sentir sus ojos en mi espalda. La incredulidad, el odio, el vacío. Pero sus sentimientos ya no eran mi responsabilidad. Abrí la puerta y salí al aire fresco del anochecer. El conductor del camión de mudanzas, un hombre joven, se acercó para ayudarme. Le sonreí. La vieja inútil acababa de demostrar que aún era dueña de su casa, de su dinero y, lo más importante, de su propia vida. El viaje en el camión de mudanzas fue extrañamente tranquilo. Sentada en el asiento del copiloto, al lado del joven conductor que no hacía preguntas, veía las luces de la Ciudad de México pasar como estrellas fugaces. Dejamos atrás las calles empedradas de Coyoacán, los árboles frondosos, los muros cubiertos de bugambillas. Cada kilómetro era una puntada que cerraba una herida. No sentí la nostalgia que esperaba, ni el dolor de abandonar el único hogar que había conocido en 50 años. Sentí una ligereza que me era casi desconocida, como si me hubieran quitado un pesado abrigo de lana que había llevado puesto
en pleno verano. Estaba viajando hacia lo desconocido, a mis 76 años, y por primera vez, el futuro no me parecía una continuación, sino un comienzo. Por esa primera noche, mi sobrina Lucía, la hija de mi hermana menor, me recibió en su pequeño pero acogedor departamento en la colonia Roma. Insistió en que me quedara con ella el tiempo que necesitara. «Tía, esta es tu casa», me dijo mientras me abrazaba en la puerta, y la sinceridad en su voz fue un bálsamo. Su hogar olía a café recién hecho y a libros. Me preparó un té y me escuchó mientras le contaba, con la misma calma con la que había ejecutado mi plan, lo que había sucedido. Ella no me juzgó. No se sorprendió de mi dureza. Al contrario, vi en sus ojos una profunda admiración. «Hiciste lo que tenías que hacer, tía Elena. Te tardaste demasiado», me dijo, y sus palabras validaron todo el dolor y la determinación de los últimos días. Mientras intentaba dormir en la cómoda cama de huéspedes, mi mente inevitablemente voló de regreso a la casa que acababa de dejar. Imaginé a Javier y Valeria, solos en medio de la sala, con los pedazos del jarrón roto en el suelo, como un símbolo de su propia vida, hecha añicos. El silencio después de mi partida debió haber sido ensordecedor. El choque inicial daría paso al pánico frío y práctico. ¿A dónde irían? ¿Cómo empacarían una vida de comodidades que daban por sentada? Me los imaginé discutiendo, culpándose mutuamente, su alianza construida sobre la conveniencia y la soberbia desmoronándose ante la primera ráfaga de adversidad real. No sentí placer en esa imagen, solo una tristeza lejana, como si viera una película sobre dos personas que apenas conocía. Esa noche dormí como no lo había hecho en años. Fue un sueño profundo, sin sobresaltos, sin el peso de la angustia en el pecho al despertar. Era el sueño reparador de quien ha concluido una tarea largamente postergada. Al abrir los ojos a la mañana siguiente, con la luz del sol filtrándose por la ventana del cuarto de Lucía, por un instante, no supe dónde estaba. Luego recordé, y una sonrisa, una verdadera y genuina sonrisa, se dibujó en mi rostro. Estaba a salvo, estaba en paz. La guerra silenciosa que había librado dentro de las paredes de mi propia casa por fin había terminado, y yo era la única vencedora. No porque los hubiera derrotado a ellos, sino porque me había rescatado a mí misma. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Lucía me acompañó a ver departamentos. Buscaba algo pequeño, luminoso y cerca de un parque. Lo encontré en la Colonia del Valle, un lugar con el equilibrio perfecto entre la tranquilidad y la vida. Era un departamento en un tercer piso, con un balcón que daba a las copas de los fresnos, y desde donde se veía un pedacito del parque hundido. Al entrar, supe que ese era mi lugar. El sol de la tarde inundaba la pequeña sala, y me imaginé allí, sentada, leyendo un libro, sin que nadie me exigiera nada. El dinero de la venta de la casa, esa fortuna que Valeria tanto anhelaba, me permitió comprarlo sin problemas y asegurar mi futuro. Mientras tanto, me llegaban noticias de Javier y Valeria a través de Rodrigo, el agente inmobiliario, quien supervisaba el desalojo. Me contó que los primeros días fueron de negación, seguidos de una furia desesperada. Tuvieron que pedir dinero prestado para el depósito de un alquiler, pues vivían al día, gastando todo en apariencias. Encontraron un pequeño departamento en los límites de Iztapalapa, un lugar muy lejano en distancia, y en Minteciomtius, espíritu del encanto de Coyoacán. Rodrigo me describió la mudanza como un evento patético. Muebles caros que apenas cabían en el espacio reducido. La cara de Valeria desencajada por la humillación de que los nuevos vecinos los vieran descargar sus cosas. La caída no se detuvo ahí. El estrés y la presión financiera comenzaron a hacer mella en Javier. Su trabajo, que siempre había sido su único orgullo, empezó a resentirse. Discutía constantemente con Valeria, quien no dejaba de recriminarle su debilidad, su incapacidad para controlar a su propia madre. Un par de meses después, me enteré de que lo habían despedido. La empresa había hecho un recorte de personal, y él, con su bajo rendimiento y su mal humor constante, fue uno de los primeros en la lista.
El hombre que se avergonzaba de que su madre vendiera tamales ahora estaba desempleado, dependiendo de los magros ingresos de su esposa, quien lo despreciaba más que nunca. Su círculo social tan importante para Valeria se evaporó. Sus amigos, acostumbrados a las cenas en la casa de Coyoacán y al estatus que proyectaban, dejaron de llamarlos. Nadie quería asociarse con el fracaso. La vida que habían construido era una fachada, y sin la casa que la sostenía, todo se vino abajo. Se encontraron solos, aislados en su pequeño departamento, rodeados de un lujo que ahora parecía ridículo y fuera de lugar. Su castigo no fue la pobreza extrema, sino algo peor para ellos, la mediocridad. Se convirtieron en personas comunes, anónimas, despojadas de la única identidad que conocían, la de ser superiores a los demás. Yo, por mi parte, estaba ocupada redescubriendo el placer de vivir. Amueblé mi nuevo hogar a mi gusto, con cosas sencillas pero elegidas por mí. Un sillón cómodo, una mesa pequeña para mis comidas, una cama junto a la ventana. Cada objeto era una declaración de independencia. Pasaba las mañanas caminando por el parque, observando a los niños jugar, a las parejas pasear, sintiendo el sol en mi rostro. Comencé a hablar con otras personas de mi edad, a intercambiar sonrisas con los dueños de los perros, a sentirme parte de una comunidad de una manera que nunca había experimentado, encerrada en mi rol de sirvienta en mi propia casa. Empecé a tejer de nuevo. Mis manos, que Valeria consideraba inútiles, encontraron un nuevo propósito. Tejía suéteres y bufandas para los niños de un orfanato cercano, al que Lucía me llevó. Las monjas que lo dirigían elogiaban la calidad de mi trabajo, la finura de mis puntadas. Me sentí útil de nuevo, pero de una forma distinta. Mi utilidad ya no era una obligación, sino un regalo que yo decidía dar. La alegría de ver a un niño abrigado con algo que mis manos habían creado era una recompensa más grande que cualquier palabra de agradecimiento que Javier jamás me hubiera dado. Mis manos no daban asco. Eran capaces de crear calor y belleza. Lucía se convirtió en mi compañera constante. Venía a visitarme varias veces por semana. Tomábamos café en mi balcón. Íbamos al cine. Probábamos restaurantes nuevos que ella encontraba. Me contaba de su trabajo, de sus sueños, y me escuchaba con un interés genuino cuando yo le hablaba del pasado, de mis padres, de mi juventud en Oaxaca. Con ella pude sanar la herida que la relación con mi propio hijo me había dejado. Ella me demostró que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que te elige y te respeta. Su cariño incondicional fue la pieza que me faltaba para sentirme completa de nuevo. Un día, revisando mi cuenta en el banco, vi el monto total del dinero que me quedaba después de comprar el departamento. Era una cifra que nunca en mi vida había soñado poseer. Pero el número no me produjo una sensación de poder o de riqueza, sino de paz. Era la materialización de mi libertad. Era la garantía de que nunca más tendría que depender de nadie, de que podría pagar mis propios médicos, mi comida, mis gustos. Era el fruto de toda una vida de trabajo, recuperado en un solo acto de valentía. El dinero no era el fin, sino el medio para asegurar mi dignidad hasta mi último aliento. A veces, en la quietud de la tarde, sentada en mi balcón, pensaba en ellos, no con rencor, sino con una especie de curiosidad antropológica. ¿Habrían aprendido algo? ¿Entendería Javier finalmente la magnitud de su error? Pero esas preguntas ya no me quitaban el sueño. Su aprendizaje ya no era mi responsabilidad. Mi deber como madre había terminado el día que salí por la puerta con mis maletas. Ahora, solo era responsable de mi propia felicidad. Y esa felicidad crecía cada día, regada por la tranquilidad, el sol y el afecto sincero de mi sobrina. Me di cuenta de que el perdón era un concepto que no aplicaba a mi situación. No necesitaba perdonarlos para estar en paz. Mi paz no provenía de un acto de absolución hacia ellos, sino de la afirmación de mi propio valor. Había trascendido el drama. Su historia continuaría por un lado y la mía por otro. Dos ríos que alguna vez fluyeron juntos, pero que ahora se habían separado para siempre.
Yo había encontrado un nuevo cauce, uno que me llevaba hacia un mar de serenidad. Su río, en cambio, parecía haberse estancado en un pantano de amargura y recriminaciones. La vida adquirió un ritmo nuevo, apacible. Descubrí el gusto por las plantas y mi balcón se llenó de geranios y malbones. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Hice amigas, mujeres de mi edad, con historias tan fascinantes como la mía. Hablábamos de libros, de política, de nuestros nietos, de la vida. Me sentí estimulada, viva, mi mente activa. Durante tantos años, mis únicas conversaciones habían sido sobre la lista del supermercado o las quejas de Valeria. Ahora participaba en debates, daba mi opinión, reía a carcajadas. La mujer que había estado en silencio por tanto tiempo estaba encontrando su voz de nuevo. Descubrí que la soledad y el estar sola son dos cosas muy diferentes. En la casa de Coyoacán, rodeada de mi hijo y mi nuera, me sentía profundamente sola. En mi nuevo departamento, viviendo por mi cuenta, nunca me sentía así. Mi propia compañía se había vuelto agradable. Disfrutaba de mis mañanas en silencio, con mi café y el periódico. Disfrutaba de cocinar solo para mí, preparando exactamente lo que se me antojaba. La tranquilidad no era un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, de elecciones propias. Estaba, por fin, viviendo una vida diseñada por y para mí. El legado que tanto me había preocupado se redefinió en mi mente. Ya no era una casa de ladrillos y cemento. Mi verdadero legado era esta historia, esta lección de autorrespeto. Quizás algún día Lucía se la contaría a sus hijos. La historia de la tía abuela que a los 76 años se atrevió a desmantelar su vida para reconstruirla sobre una base más sólida. La dignidad. Ese era un patrimonio mucho más valioso que cualquier propiedad. Era una herencia de fortaleza, un mapa para que otras mujeres, quizás, encontraran el coraje para reclamar su propio valor. La paz que sentía era tan profunda que a veces me asustaba. ¿Era real? ¿Duraría? Pero cada nuevo amanecer me confirmaba que sí. Era el resultado natural de alinear mis acciones con mis valores más profundos. Había honrado a la joven de Oaxaca, que llegó a la capital llena de sueños. Había honrado a la madre que se sacrificó por su hijo. Y ahora, finalmente, estaba honrando a la anciana en la que me había convertido, dándole el final de la vida que se merecía. Uno sin humillaciones, sin servidumbre, sin la carga de una gratitud no correspondida. Mi nueva rutina era mi santuario. Despertar con el sol, cuidar mis plantas, caminar por el parque. A veces me sentaba en una banca a observar el mundo pasar, sin prisa, sin agenda. Veía a las madres jóvenes con sus hijos y sentía una ternura sin la sombra del dolor. Mi experiencia no me había vuelto amargada, sino más sabia. Comprendí que el amor tiene muchas formas y que la forma más importante es el amor propio. Sin esa base, cualquier otro amor que intentes construir se derrumbará, tarde o temprano. Un día, unos 6 meses después de mi partida, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Bueno, hubo un silencio y luego una voz que apenas reconocí. ¿Mamá? Era Javier. Su voz era delgada, vacilante, despojada de toda su antigua confianza. Se sentía como la voz de un fantasma. Me quedé en silencio, esperando. «Mamá, yo...» «Lo siento», dijo, y las palabras parecieron costarle un esfuerzo inmenso. «Valeria y yo... no estamos bien. La extraño, mamá. Extraño la casa. Todo era más fácil cuando estabas». Su disculpa tardía no me conmovió. Sus palabras no hablaban de mi dolor, sino de su propia incomodidad. No me extrañaba a mí, Elena, su madre. Extrañaba a la mujer que le solucionaba la vida, la cocinera, la administradora, la proveedora de un hogar gratuito. Extrañaba la comodidad que mi presencia le garantizaba. «Lo sé, mi hijo», le respondí, y mi voz fue suave pero firme. La vida no siempre es fácil. A veces, las cosas se rompen y no se pueden arreglar. Tienes que aprender a construir tu propio camino ahora. «Pero, ¿no podemos volver a como era antes?», preguntó, y la ingenuidad infantil en su pregunta me confirmó que aún no había aprendido nada fundamental. «¿No podrías ayudarnos?».
Con un poco de dinero para empezar de nuevo. Eres mi madre. La petición final, la última apelación a un deber que él mismo había profanado, me llenó de una tristeza lúcida. Respiré hondo, mirando por mi balcón las hojas de los árboles meciéndose con el viento. La paz que sentía era demasiado preciosa como para ponerla en riesgo. Soy tu madre, Javier, y siempre lo seré, le dije. Y porque soy tu madre, te di la mejor vida que pude. Te di educación, te di un hogar, te di todo lo que tenía. Ahora ya no tengo más que darte. Solo un consejo. La dignidad es como una casa. Si no la cuidas, se derrumba. Y tienes que construir la tuya con tus propias manos. Yo ya construí la mía. Hice una pausa y añadí: te deseo lo mejor, mi hijo. De verdad. Adiós. Y colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Coloqué el auricular en su base. No temblaba. No había lágrimas en mis ojos. Había una calma absoluta. Cerré una puerta. La última. No por odio, ni por venganza, sino por un acto final de amor propio. Miré alrededor de mi pequeño departamento, mi santuario. El sol de la tarde pintaba rayas doradas en la pared. Olía a flores y a café. Me senté en sillón, tomé mi tejido y continué con mi labor. Había vidas por abrigar, y mis manos, lejos de ser inútiles, tenían mucho trabajo por delante. La paz era esto, el sonido suave de las agujas, el sol en el rostro y un corazón que, por fin, latía solo para sí mismo. Mi conexión con el mundo se expandió de formas inesperadas. Comencé a usar la tableta que Lucía me regaló para ver documentales y escuchar música de mi tierra. Aprendí a hacer videollamadas con primas lejanas que no veía en años. El mundo, que se había encogido a las 4 paredes de mi antigua casa, de repente se volvió vasto y lleno de maravillas. Mi curiosidad, dormida durante tanto tiempo, despertó con un apetito voraz. Leía sobre historia, sobre arte, sobre otros países. Cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo, para añadir un nuevo color a mi vida. La relación con mi cuerpo también cambió. Antes, mis achaques eran una molestia, un recordatorio de mi decadencia. Ahora, los atendía con cariño. Hacía estiramientos suaves por la mañana. Comía de forma saludable, disfrutando de cada bocado. Si me dolía la espalda, descansaba sin culpa. Entendí que este cuerpo era el vehículo que me había transportado a través de una vida de luchas y triunfos, y merecía ser cuidado con el mismo amor y dedicación que yo ponía en mis plantas o en mi tejido. Era el único hogar permanente que realmente poseía. Un domingo, Lucía me llevó de vuelta a Coyoacán, no a mi antigua calle, sino al centro, a caminar por el mercado de artesanías y a comer un helado en la plaza. Al principio sentí una punzada de aprensión, pero se disolvió rápidamente. El barrio ya no se sentía mío, y eso estaba bien. Era parte de un pasado que había quedado atrás. Miraba a las familias paseando, a los turistas, y me sentía como uno de ellos, una visitante disfrutando de la belleza del lugar, sin el peso de la historia personal. Podía apreciar su encanto sin la sombra de la tristeza. Mientras estábamos sentadas en una banca, comiendo nuestro helado, vi a lo lejos a una pareja que se parecía a Javier y Valeria. Mi corazón dio un vuelco por un instante, pero no eran ellos, y me di cuenta de que no quería encontrármelos. No por miedo, sino porque su presencia ya no tenía cabida en mi nueva narrativa. Eran personajes de un libro que ya había terminado de leer y que había colocado de vuelta en el estante. Mi historia ahora tenía nuevos protagonistas. Mis amigas del club de lectura, las monjas del orfanato, mi querida Lucía. La paz se convirtió en mi estado natural. Ya no era algo que buscaba, sino algo que era. Se manifestaba en las cosas más pequeñas, en el sabor del primer sorbo de café por la mañana, en el silencio de mi departamento interrumpido solo por el canto de un pájaro, en la satisfacción de terminar una bufanda y saber que abrigaría a un niño. La felicidad, descubrí, no era un gran evento, sino una colección de pequeños momentos de serenidad, enlazados uno tras otro como las puntadas de un tejido interminable. Mi legado final, lo supe con certeza.
no sería la historia de una víctima, sino la de una superviviente que se convirtió en arquitecta. Una mujer que, enfrentada a la demolición de su espíritu, decidió tomar los escombros y construir no una casa más grande, sino un santuario más pequeño y mucho más fuerte. Un santuario interior, a prueba de ingratitudes, cuya única puerta de entrada era el autorrespeto y cuya única habitante era una anciana que, en el último acto de su vida, finalmente había aprendido a ser libre. Aquí estoy, sentada en mi balcón, con el sol del atardecer tiñendo de naranja los edificios y las hojas de los árboles. El aire huele a tierra mojada porque regué mis geranios hace un rato. Sostengo entre mis manos una taza de té de canela y su calor se siente familiar, reconfortante. A lo lejos, escucho las risas de los niños que juegan en el parque. Esta es la vida que soñé en aquella noche de desesperación, pero es mucho más real, más tangible. La paz no es un sueño, es una decisión que se toma cada día. La decisión de elegirme a mí, de habitar mi propio espacio, de respirar un aire que no esté viciado por el resentimiento ni la humillación. A mis 76 años, he aprendido que el hogar más importante no está hecho de ladrillos, sino de dignidad. He reflexionado mucho sobre mi viaje. Comprendí que la ingratitud de mi hijo y su esposa no fue un ataque repentino, sino una maleza que yo misma dejé crecer. La regué con mi silencio, la aboné con mi paciencia infinita, confundiendo el sacrificio con la anulación de mi propio ser. Creí que ser una buena madre significaba aguantar, perdonar, estar siempre, pero aprendí la lección más dura y valiosa de mi vida. El verdadero amor, incluso el de una madre, debe tener límites. El amor propio es el cimiento. Sin él, el amor que das a los demás se convierte en una forma de servidumbre. Y el respeto no es un lujo, es el aire que necesita el alma para no asfixiarse. La familia, me he dado cuenta, es un concepto que se redefine con el tiempo. La sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el respeto y el cariño lo que te convierte en familia. Javier es mi hijo, y una parte de mi corazón siempre dolerá por el hombre en que se convirtió, o más bien, en el que nunca llegó a ser. Pero mi familia, ahora, es Lucía, con sus visitas y su risa fácil. Son mis amigas del club de lectura, con quienes debato y aprendo. Es la comunidad que he construido a mi alrededor. Una red de afectos genuinos que no se basan en la obligación ni en la conveniencia. A veces, para salvar la idea de la familia, tienes que alejarte de los parientes que la envenenan. No sé cuántos años me queden, pero ya no los mido con el miedo a la muerte, sino con la alegría de la vida. Cada amanecer es una página en blanco. Algunos días la lleno con el tejido, otros con la lectura, otros simplemente con la contemplación silenciosa desde mi balcón. Ya no vivo para cumplir las expectativas de nadie. Mi único deber es ser fiel a mí misma, a la mujer que luchó tanto por llegar hasta aquí. No me arrepiento de nada, ni de los sacrificios del pasado, porque forjaron mi carácter, ni de la decisión final, porque me devolvió la vida. La soledad que tanto temía se ha revelado como mi más grande aliada. La libertad, la fuerza silenciosa que me guió, es la herencia de todas las mujeres que vinieron antes que yo. Mujeres que aguantaron, que construyeron, que amaron hasta el extremo. Pero mi historia dio un giro. Aprendí que a veces la mayor prueba de fuerza no es soportar el peso del mundo, sino tener el coraje de soltarlo. Mi legado no es una casa, sino una lección. Nunca subestimen el poder de una mujer que ha decidido respetarse a sí misma. Porque con las mismas manos que construimos un hogar, con esas mismas manos, si es necesario, podemos abrir la puerta y marcharnos para construirnos un santuario. Y esa es una obra que nadie podrá derrumbar jamás. Ahora, díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Y cuéntenme también desde qué rincón de este mundo me están escuchando. Y para ayudar a que esta historia llegue a más personas, suscríbanse y compartan este video.